Bueno, hacía mucho que no hablábamos. Quiero presentarte a nuestro historiador de cabecera, a nuestro amigo Adolfo Storni, que hoy vamos a charlar con él sobre Darwin en Argentina, algo apasionante, algo realmente muy interesante, porque uno habla a veces de Darwin imaginándose que, bueno, era un hombre que solamente anduvo por Europa o por África. Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rosco, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Sí, excelente, muy bien. Bueno, vos sabés que hoy la pregunta que le lanzo a los oyentes es: ¿qué heredaste por este concepto de la herencia, lo genético, la especie, bueno, la teoría de Darwin, de la evolución? Y Darwin, ubicanos un poco en la época en la que vivió y cómo es que él termina viniendo a la Argentina y por qué. Bueno, Darwin es un personaje muy interesante, nacido en Inglaterra, empieza a estudiar medicina en Edimburgo, Sí. Se da cuenta de que no le gusta la carrera, después va a Cambridge y estudia geología, tampoco estaba muy convencido, y el padre, viendo que no podía ser médico como él, piensa que tal vez cuando siente cabeza podía dedicarse a la iglesia anglicana, ser un pastor anglicano. Mirá. Bueno, en ese contexto de un Darwin medio perdido, sin una vocación muy marcada, un profesor de él lo recomienda para que se embarque en el Beagle, que era un barco de exploración, Sí. que ya había hecho viajes por el mundo, relevando costas y accidentes y, bueno, distintos aspectos de interés, sobre todo para la navegación. Ahí es donde Darwin se embarca y está 5 años a bordo del Beagle, donde recorre Sudamérica, toca África, Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, varias islas del Pacífico. Bueno, y esos 5 años él era muy observador, tenía una capacidad de observar, tenía muy buena preparación, digamos, académica, pero más allá de sus conocimientos de geología o de botánica o de zoología, también, digamos, era un antropólogo, un historiador, Sí. alguien digamos, que interpretaba los fósiles, que sabía de geología, así que era muy completo, y él en este viaje se da cuenta en gran parte de lo que ve en Argentina, pero también algo de lo que él ve en las Islas Galápagos. Se da cuenta de que las especies evolucionaban, ¿no? Entonces él, después de muchos años del viaje, casi tenía más de 20 años después, él cuando publica el libro sobre la evolución, pero él se da cuenta de que había los seres vivos iban evolucionando, y eso se da cuenta en el viaje, y bueno, y él describe muchísimos lugares que visita, y sus descripciones son muy interesantes desde el punto de vista de lo que es ciencia pura, ¿no es cierto?, de lo que sería geología, zoología, botánica, paleontología, etcétera, pero también son muy interesantes como interpretación de cómo era la sociedad, los hombres, la política, la cultura, la religión, bueno, distintas cosas. Así que su viaje, que después se reflejó en la publicación de un diario, y después, digamos, de sus libros, el libro que se llama El viaje de un naturalista alrededor del mundo, que es Sí. un libro muy recomendable porque hace una descripción muy interesante de todos los lugares donde recorre. Y después, bueno, están los libros más, si querés, más científicos, que es el libro sobre el origen de las especies, ¿no es cierto? Bueno, esos libros que eran más, si querés, técnicos, ¿no? Pero, Claro. muy interesante todo su recorrido. Él sale a fin del 31, de 1831, con solo 22 años, sale de Puerto Inglés, y bueno, pasa por todas las islas que están en el Atlántico, llega a Bahía, en Brasil, toca también Río de Janeiro. Ahí digamos, explora todo lo que es la selva, la vegetación, toda esa flora y fauna
abundante y salvaje, pero le llama mucho la atención y hace una crítica muy fuerte a la esclavitud, que eso le trae también problemas con el capitán del barco, el capitán Fitzroy, que era un gran marino, era un aristócrata, era un hijo descendiente, digamos, de un hijo ilegítimo del rey Carlos II, era, digamos, un protegido, pero que tenía talento propio, pero también un hombre muy religioso y tenía convicciones, digamos, muy firmes en cuanto a cómo cómo se había creado la Tierra y cómo había evolucionado la humanidad. Y bueno, y ahí empieza toda una discusión entre ambos, ¿no? Porque Darwin le va contando lo que él se iba dando cuenta, porque la Biblia decía que más o menos el mundo tenía 6.000 años y él veía cosas, mucho accidentes más, claro, geográficos, desplazamientos, ahora, de islas que antes habían sido continente, bueno, de distintas diferencias entre animales, y él veía que eso no había podido haber nunca pasado en 6.000 años. Entonces él empieza a elucubrar una teoría donde los animales iban evolucionando y se iban adaptando al medio, se iban adaptando a la disponibilidad de alimentos. Entonces, bueno, él, como dije, primero llega a Montevideo, desde ahí salen a la Patagonia, hace todo un recorrido, toca Bahía Blanca, las Islas Malvinas, varios lugares patagónicos, puertos patagónicos como Río Gallegos, Puerto Deseado, la boca del Río Negro, Carmen de Patagones, el río Santa Cruz lo recorren, el estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, el canal del Beagle, o sea, hace un recorrido impresionante, ¿no? Y uno de los lugares donde ellos lo recorren, porque tenían referencias de un viaje anterior, remonta en el río Santa Cruz, el mismo viaje que hace el Perito Moreno casi 50 años más tarde, ¿no? 40 años más tarde, pero no llegan hasta los glaciares, están a muy poquito y digamos, se dan por vencido y vuelven, ¿no? Pero estuvieron a muy poco de ir. Después, bueno, el viaje prosigue por Chile, por Perú, las Islas Galápagos, y bueno, después siguen Tahití, Nueva Zelanda, Australia, bueno, Mauricio, bueno, y ahí pegan toda la vuelta. Pero estando en un lugar de Argentina, lo que sería actualmente Puerto Belgrano, toda la zona que va de Punta Alta hasta pasando por Pehuencoy y digamos Monte Hermoso, es un lugar con muchos fósiles, con muchos rastros de animales ya extinguidos, y que él le permiten, y con la comparación de animales existentes, él empieza ahí a elaborar su teoría de que los animales iban evolucionando, ¿no? Y uno de los animales que más le llama la atención son los antecesores de los actuales, de la mulita, el tatú, el peludo, ¿no? Todos esos animales que tenían caparazón, y que bueno, que descendían de animales que habían estado acá hace miles de años, ¿no? El gliptodonte, me acuerdo, el gliptodonte, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, ese es uno de los animales. Después hay otros animales que él, en función de la alimentación y del hábitat, él empieza a ver diferencias que se iban, digamos, por ejemplo, ¿no? El avestruz, o sea, el ñandú, y el ñandú petizo, el patagónico, ¿no? Que como hay menos comida, se adaptó y se hicieron ejemplares más chiquitos. O la liebre y la mara patagónica, o ciertos ciervos, o el caso de los guanacos, o el zorro, zorro de las Malvinas con el zorro del continente, pájaros, después, y bueno, y donde él termina de completar, digamos, su teoría de la evolución, y digamos cómo se iban adaptando los animales al medio, unos pájaros que se llaman pinzones, que los ven en Galápagos, porque él cree, digamos, se hablaba, viste, de que las tortugas, ¿no? Realmente el animal que él lo hace entender que había una adaptación al medio, eran los pinzones, que tenían distintos tipos de picos. Entonces las poblaciones más numerosas eran las que tenían un pico adaptado para poder alimentarse con lo que estaba disponible, ¿no? Así que ese gran poder de observación está reflejado en esa estadía, ¿no es cierto?, que él está varias semanas entre Bahía Blanca y Punta Alta. Ahí era un gran yacimiento de fósiles,
y después, ya cuando están volviendo, ellos también estuvieron en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego devolvieron a 3 indígenas que había en el viaje anterior. Fitzroy los había llevado a Inglaterra, estuvieron una temporada allá y trataron de aclimatarlos, ¿no es cierto?, a una cultura nueva, pero Sí. después volvieron y los devolvieron a Tierra del Fuego, un experimento raro que quiso hacer Fitzroy, pero bueno, no terminó en forma muy feliz. Pero después hay otro hecho interesante, que es la parte, si querés, más histórica y más política del viaje de Darwin, que él, cuando llegan a Carmen de Patagones, le pide al capitán permiso para poder hacer el viaje a Bahía Blanca a caballo, ¿no? Para conocer el campo, bueno, y seguir descubriendo animales y fósiles. Y bueno, ahí salen, digamos, de la desembocadura del Río Negro, en Carmen de Patagones, Sí. se dirigen al norte hacia Río Colorado, y ahí se cruza a Juan Manuel de Rosas, que estaba haciendo en ese preciso momento su campaña Al desierto. Claro. Y había, digamos, empujado a los indios hasta el Río Negro, ¿no? Entonces se tiene un encuentro con él, le da una especie de salvoconducto, pasaporte para que siga. Después Darwin sigue hasta Bahía Blanca, la describe bastante bien. Después en Bahía Blanca se va también, pide permiso para ir hasta Buenos Aires. Bueno, va hasta Buenos Aires, ya sale de Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Tapalqué, Guardia del Monte, hasta que llega a Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires está ahí una temporada, y después hace el viaje de vuelta por tierra, a caballo, hacia el norte. Entonces, en Buenos Aires, Luján, escúchame, ¿con sí. quién tuvo contacto Darwin en Buenos Aires? ¿Qué se sabe? ¿Con qué personas Mira, habló? el que lo recibieron en inglés, que era un tipo que en la casa donde se hospedó, Sí. que se llamaba Mr. Lamb, L-U-M-B, era un comerciante, era un tipo importante en la Buenos Aires de los años, digamos, rosistas, si querés. Ya había pasado el primer gobierno de Rosas y Sí. estaba por asumir al año siguiente el segundo gobierno de Rosas. O sea, conoce a Rosas, estuvo con Mr. Lamb, estuvo en una tertulia en lo de como se llama, Mariquita Sánchez de Thompson, Sí. y después, cuando se va al norte, que hace este recorrido, Luján, Areco, Arrecifes, San Nicolás, Rosario, Coronda y Santa Fe. Y en Santa Fe está con Estanislao López, que era el gobernador. Mira. Después cruza el río Paraná, cruza la ciudad de Paraná. Pero el tipo hablaba español. Escúchame, ¿hablaba un poco de español? ¿Darwin hablaba un poquito de español? hablaba algo de español, sí, chamullaba algo de español. Y lo interesante es que se acriolló muchísimo durante su viaje, ¿no? Porque dormía sobre el recado, tomaba mate, fumaba cigarros, comía carne asada, ¿no? Y le gustó y se sintió muy a gusto en ese contacto con la naturaleza y con estos hombres simples, ¿no? Que él hablaba muy bien del gaucho, ¿no? Como un hombre noble, que, digamos, lo consideraba mucho mejor y más elevado que el habitante de la ciudad, que lo veía, digamos, como un hombre muy hospitalario, muy noble, muy humilde, que digamos, respetuoso, pero también reconocía que cuando que todos iban armados, y cualquier discusión, por menor que fuera, terminaba en una batalla a facones, ¿no? Y bueno, por eso había tanta criminalidad en la campaña, y había tanta gente, le llamaba la atención la cantidad de gente con cicatrices que había en la cara, ¿no? Porque siempre el objetivo en estos conflictos personales era marcar al adversario, ¿no? Y después hay anécdotas muy graciosas donde él, esto le pasa en Uruguay, ¿viste? Donde le pregunta a gente que él siga cruzando, ¿no? A gauchos, a gente del campo, ¿no? ¿Por qué no trabajaban? Y digamos, hay dos respuestas que son muy graciosas, ¿no? Uno dice, porque los días son demasiado largos, y hay otro que dice que no trabajaba porque era muy pobre. Así que era muy gracioso, el tipo era muy observador, ¿no es cierto? Sí. No solamente de lo que sería la flora, fauna y el pasado, sino también de cómo se vivía, ¿no? Y él, ahí también otra de las personas que conoce en Argentina, y hacen, digamos, tenía intercambio epistolar, y también le hace llegar bastantes fósiles, es el doctor, y fue uno de los primeros paleontólogos que tuvimos, Francisco Muniz, ¿no? Que estaba
estuvo trabajando en varios pueblos de la provincia de Buenos Aires, bueno, y fue médico en la guerra de Brasil, y bueno, tuvo Sí. una trayectoria importante en la historia argentina como médico militar, ¿no? Estuvo presente en varias batallas. Quería hacerte algunas preguntas, pero me costaba interrumpirte porque estaba muy bueno todo lo que decías. Al comienzo, vos cuando contabas un poco que venía en la nave al mando de Fitzroy, esta discusión Sí. con la temas vinculados con la esclavitud, digo, qué curioso, digamos, en la moral de la época, incluso para un hombre religioso como Fitzroy, estaba aceptada la esclavitud, o sea, era visto como algo moralmente aceptable, ¿o no? ¿Cómo No es que era? Fitzroy, no es que Fitzroy la defendía, Ajá, pero Fitzroy, como oficial del ejército británico, él, digamos, su obligación era no meterse ajá, no cuestionar, claro. en asuntos de otros países, ¿no? Entonces él tenía como una especie de tolerancia o trataba de no opinar, ¿no es cierto?, de no tomar partido. Y eso le chocó a Darwin, ¿no? Que Darwin, imagínate, 22 años, ya se Sí, había abolido la esclavitud en Gran Bretaña, no así, digamos, en Brasil, las colonias sí, españolas y Estados sí, Unidos. Entonces le chocó mucho eso, ¿no? Entonces, Fitzroy, que era muy religioso, le empiezan a tener discusiones, ¿no? Te diría que teológicas entiendo. más que científicas, donde él decía que no, que eso iba a ser como un atentado contra el rey y la religión, Sí, si él decía, si él, digamos, su teoría era que nosotros descendíamos de una evolución de los monos y que los sí, continentes se habían creado por cataclismos y terremotos, etcétera, ¿no? Entonces lo veía como demasiado revolucionaria. No es que no le encontrara razón, pero encontraba que políticamente entiendo. era una desestabilización del gobierno, de la monarquía y de la iglesia, ¿no? Entonces, hubo muchas presiones ya cuando termina el viaje y están en Inglaterra, de tratar de censurar el libro Sí, de Darwin, que Darwin de alguna manera lo engaña a Fitzroy y se lo entrega al editor antes que él lo pueda ver y revisar. Y bueno, y ajá, ahí terminan, digamos, distanciados. Y bueno, lamentablemente Fitzroy, que era un tipo casi como podríamos decir hoy bipolar, que hay días que estaba de excelente humor y era un gran tipo, y otros días que estaba como poseído por el demonio y violento y presa de la ira, en una depresión que tiene, se termina suicidando, ¿no? Se ah, corta mira. el cuello con la navaja de afeitar. Fíjate qué muerte Ah, más cruel, ¿no? Más sanguinaria. los lugares que describiste por donde anduvo Darwin, especialmente la Sí, zona, digamos, del Atlántico Sur, cercana a Ushuaia, por debajo de sí, Malvinas, yo sé que sí, son lugares difíciles de navegar, porque son sí, sí, peligrosos. sí. Ahora, ¿estaba en manos de los ingleses un poco este conocimiento, esta habilidad? ¿Eran ellos, digamos, un poco los que eran los capos de la náutica, por así decirlo, en aquel entonces, en 1800? Ellos Yo eran creo que lo sí, que... sí, ¿Sí? sí, ya la Marina, Ajá. acordate, esto es 1831 a Sí, 1835, Inglaterra, después de las guerras napoleónicas y después, digamos, de la caída del Imperio Español, prácticamente dominaba los mares del mundo, así que tenía claro. la mejor marina militar, si Sí, querés, del mundo, era la Marina Británica. Ya había todo un historial de marinos británicos que habían recorrido las costas de la Patagonia, las claro. costas de Sudamérica, las Ya costas de Chile. había O desarrollo, sea que digamos, claro, de tenían rutas cartas, y sí, claro, tenían claro. cartas marinas, tenían relevado los lugares donde podían encallar, tenían relevado los lugares peligrosos, los lugares mal tiempo. Y Fitzroy era un gran observador del clima, ¿no? Y él después, ya cuando se retira de la Marina, tiene una página en un diario de Londres, donde él hablaba del clima, era como una especie de meteorólogo, donde él había hecho como una correlación entre las tormentas que había en unas islas al norte de Escocia, después lo que pasaba en Escocia. Entonces él había hecho como una regla de tres, decía, bueno, si en Escocia hay una tormenta con mucho viento y lluvia, esa tormenta llega en 3 días a Londres. Entonces
predecía el tiempo en función de lo que pasaba en el norte de Gran Bretaña, ¿no? Sí. Así que tenía un conocimiento importante. Bueno, en ese viaje, obviamente, Darwin era el naturalista, el que iba a hacer los relevamientos de la flora, la fauna, Sí. pero después había gente que hacía, como había topógrafos que iban describiendo y haciendo mapas y cartas náuticas, había otro que dibujaba, que dejó, era un gran artista, uno se llama Martens. Es lo que te iba a preguntar, si Darwin tenía asistentes o gente que, como un equipo, me imagino, ¿no? No, él hacía un día de campo y un día de clasificación etiquetado, porque él, digamos, cada vez que llegaban a un puerto, Sí. despachaba lo que encontraba. Pero solo el tipo, Londres, pero ¿no? laburaba solo Darwin, no tenía alguien que lo ayude, nada. No, prácticamente laburaba solo, y cuando había que hacer algún trabajo pesado, por ejemplo, Sí. cuando remontan el río Santa Cruz, que lo mismo le pasa al Perito Moreno años más tarde, van arrastrando un bote con los caballos, en el caso los hombres iban remontándolo, arrastrándolo cuesta arriba, digamos, corriente arriba, y el único que estaba exceptuado era Darwin, porque iba buscando fósiles y avistando la naturaleza, y el otro era el que hacía los mapas, ¿no? El que iba describiendo las montañas y cómo era el curso del río. Así que prácticamente lo hizo todo solo. ¿Quién financiaba estos viajes? ¿La corona británica? La corona británica, sí, la corona británica. Sí. De hecho, fíjate que recién se estaba poblando Nueva Zelanda y muy recientemente Australia, ¿no? O sea que todavía eran lugares inhóspitos, gran parte, o sea, y bueno, y la Patagonia, si bien siempre uno decía, bueno, eran lugares argentinos, bueno, era discutible, porque no había posesión del Estado argentino en esos lugares, ¿no? Entiendo. Y pasaban todos, ¿no? Iban desde gente que iba a buscar ballenas o pieles de norteamericanos, ingleses, Sí. franceses, holandeses, ¿no? Circulaba mucha gente por la Patagonia Argentina, ¿no? O sea, si Argentina no tomaba posesión, no solamente con la campaña del desierto, sino todo lo que se hizo años antes con distintas exploraciones, el Perito Moreno, el comandante Piedrabuena, no etcétera, hubiéramos tenido nada. es probable que nosotros hoy tuviéramos un país vecino al lado, no fuera Argentina. O sea que cuando vos me decís que la corona británica financiaba, los tipos ya tenían como una visión geopolítica muy, muy clara, es decir, invertir dinero en conocer otros lugares del mundo o bancar a científicos como Darwin seguramente formaba parte, digamos, de su visión territorial, de conquista, de dominio geopolítico. Mira, dos cosas. Una geopolítica, Sí. el único paso del Atlántico al Pacífico era por el Estrecho de Magallanes o el Canal del Beagle. Acordate que no estaba el Canal del Panamá. El Canal de Panamá es de principio del siglo XX, así que toda esa zona Sí. ya tenía un potencial. Por eso, digamos, la ocupación de Malvinas. Darwin visita Malvinas, y justo Claro. en el periodo ese donde echan al gobernador, donde están los norteamericanos, ¿cierto? Justo que estaba bastante convulsionado el ambiente en Malvinas cuando él llega. Bueno, pero fíjate otro dato de color, claro, es que Darwin no recibe ningún sueldo mientras dura esto. Él era casi como, no digo un premio, ¿no? Pero un honor que te hayan elegido, y obviamente le pagaban los gastos, ¿no es cierto? Sí, pero no claro. es que recibió un sueldo. Y lo interesante también, que Darwin venía por parte de madre. La madre de Darwin era de apellido Wedgwood. Wedgwood era la loza, ¿no es cierto? Los platos, la marca más famosa, digamos, inglesa, que todavía existe, ¿no? Se llama Wedgwood, con W. Sí. Y después él se casa con su prima, o sea, la hija del hermano de su madre, o sea que tenía por madre, la herencia por madre y la herencia por mujer, y digamos, si bien nunca fue un millonario, pero siempre tuvo un buen pasar. un buen pasar, porque vivían de los dividendos, ¿no es cierto?, que le daba la fábrica, que digamos, casi todo el mundo civilizado utilizaba vajilla Wedgwood, claro, ¿no? Entonces eran productos de muy buena venta.
y Darwin nunca se preocupó, ¿no es cierto?, por realizar alguna actividad comercial, etcétera, porque bueno, podía vivir de eso. Adolfo, llegando un poco al final de esta interesantísima charla, porque más allá del contenido puntual de Darwin, a mí lo que me gusta es cómo nos vas conectando con la época, con los personajes, con una serie de ramificaciones que está muy buena. Te iba a decir algo que tal vez es un tema que ameritaría otra charla, ¿no? Que es unir la teoría de Darwin con algún aspecto económico. Yo decía hoy, al comienzo del programa, que pensar en esta teoría de la evolución, donde las especies o los individuos que van prevaleciendo generación tras generación son los que se adaptan, los más fuertes, tiene una similitud o una consonancia con lo que podemos pensar hoy, que es el capitalismo, ¿no? Y yo sé que hay de alguna manera una visión, podríamos decir, negativa de las personas que están más ubicadas ideológicamente en la izquierda, con un concepto como el de Darwin. O sea, tranquilamente podría haber alguien de izquierda criticando duramente a Darwin, como pensándolo como alguien, sin valores, deshumanizado. Mirá lo que dice, tiene que prevalecer el más fuerte, ¿no? Dándole una connotación. Bueno, las ideas de Darwin tuvieron mucho prestigio. Sí. En el finales del siglo XIX, principios del XX, en Argentina, sobre todo, digamos, lo llama el darwinismo social o el evolucionismo, el positivismo, todo eso tuvo mucha influencia en la generación del 80 y los hombres que, digamos, post-generación del 80, o sea, tuvo mucha influencia, y no solamente de gente, digamos, de mentalidad conservadora, sino tipos, por ejemplo, como un José Ingenieros, que era socialista, y terminó medio comunista al final de sus días, y era un ferviente, digamos, admirador de Darwin y todo ese tipo de ideas, ¿no? Que era, digamos, más allá de la ideología. Claro. Pero después esas ideas entraron más en desuso, las acercaron o las vendieron como si fueran resabios racistas, discriminatorios, y bueno, y entraron más en decadencia, pero yo creo que, bueno, siempre, viste, la ciencia social es un experimento mucho más raro y más discutible, más opinable, pero digamos, en lo que es biología, nadie puede dudar que las teorías de Darwin estaban bien formuladas y tuvieron mucha influencia, ¿no? Otro dato de color que no mencioné hablando de Darwin es que posiblemente cuando él está en Argentina, él contrae el mal de Chagas, lo pica una vinchuca, y él queda con mala salud, digamos, los 50 años posteriores al viaje, queda con mal salud, tiene muchos problemas cardíacos, y muchos creían que él era hipocondríaco, ¿no? Porque tenía como esa tendencia a decir que siempre estaba enfermo, que se sentía mal, estaba mucho tirado en la cama, y realmente el tipo, tenía una infección, digamos, tenía el mal de Chagas, y eso hizo que él estuviera, no se sintiera bien mucho tiempo, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Adolfo, como siempre, muy interesante, me gusta escucharte y aprender, porque en definitiva es saber un poquito más y valorar las cosas como vos las explicás, porque la bajás a una cosa más sencilla de comprender, como el prócer que baja de la estatua y recorre, hace su camino, y uno lo puede observar y comprender un montón de cosas que tienen que ver con la humanidad, con la ciencia, en este caso con lo que fue este personaje tan interesante llamado Charles Darwin, ¿no? Así que acá lo interesante es que digamos que está en sus libros, en sus viajes, en su diario, todo era el poder de observación que tenía, ¿no? Que, repito, no solamente iba a la ciencia, las ciencias naturales, sino que también podemos decir que era un pensador que se animó a describir aspectos de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, lo rico del personaje, ¿no? No es común que un tipo te hable de ciencias naturales y de ciencias sociales con mucha soltura, con mucha autoridad, y que haga tan buenos juicios de valor, ¿no? Entonces eso creo que es lo valioso del personaje. Adolfo Storni, un abrazo grande. Hoy hablamos de Darwin, ya veremos la próxima con qué temas nos sorprendes. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Hasta luego.